Bienvenidos a un nuevo video en la cual se explicará los recursos para redactar párrafos. La mayoría de los textos están organizados en tres partes. Tienen título, introducción, desarrollo y conclusión. Cada una de las partes debe estar expresada en por lo menos un párrafo, según la intencionalidad del autor y el tema. Se pueden utilizar diferentes recursos al redactar estos tipos de párrafos. Para escribir la introducción, se debe plantear una pregunta, una afirmación o una cita. Para escribir el desarrollo, se debe incluir descripciones, enumeraciones, secuencias, comparaciones, conceptos, relación causa-efecto o ejemplos. Para escribir la conclusión, se debe formular una pregunta que invite a indagar más allá del tema, sintetizar o realizar un resumen de las ideas expuestas en todo ese tema que se está investigando, incluir una información, una historia o una imagen que ayude a recuperar las ideas. Los recursos para escribir diferentes tipos de párrafos. Recordemos que existen algunos tipos de párrafos. Por ejemplo, el párrafo narrativo, párrafo descriptivo, el párrafo argumentativo y el párrafo expositivo. Dentro del párrafo narrativo, recordemos que su objetivo es narrar o contar una historia, sea real o ficticia. Puesto que este párrafo busca relatar un conjunto de hechos o acontecimientos, es importante ubicar al lector en el tiempo y en el espacio, así como delimitar a los personajes y mantener el hilo de la narración de acuerdo con su determinado orden cronológico. Esa es la manera más adecuada de escribir un párrafo narrativo, ¿ya? El párrafo descriptivo. El objetivo del párrafo descriptivo es redactar a detalle cualquier suceso o personaje. Este tipo de párrafos muestra detalles importantes acerca de personajes, lugares, costumbres, entre otros. Para ello es recomendable utilizar palabras y expresiones que permitan describir lo que captan los sentidos, con el fin de que el lector construya una imagen muy cercana a lo que el autor desea transmitir. Tenemos el párrafo argumentativo. En el párrafo argumentativo se presenta la tesis o la opinión del autor y se necesita que esa tesis o la opinión sea respaldada por buenos argumentos. Como la intención de ese tipo de párrafos es convencer al lector, es necesario que el argumento del autor sea muy fuerte. Por eso hay que identificar previamente cuál va a ser el punto que se va a argumentar y cuál será la posición personal del autor. Conviene ponerse en los zapatos de quien tiene el punto de vista contrario al autor para fortalecer la posición. Existen algunos tipos de argumentos que el autor puede considerar. Tenemos el argumento de autoridad, el argumento de ejemplificación y el argumento de analogía. También existen otros tipos de argumentos, por ejemplo, tenemos el de causa-efecto, tenemos el deductivo-inductivo, tenemos el de hechos y datos, ¿ya? Listo, vamos a ver el argumento de autoridad. Es indiscutible porque lo que ha planteado alguien con algún tipo de autoridad, por ejemplo, una institución, un autor reconocido o un diccionario. Aquí hace referencia, sí, a las investigaciones que otras personas han hecho y yo quiero basarme en ese conocimiento o quiero respaldar mi punto de vista con esa información que posee ese autor. Entonces, pongo énfasis en ese autor y opto por esa información. Ese es un argumento de autoridad. Cuando su tesis, su trabajo se basa en investigaciones que otros autores ya lo han hecho, lo han comprobado y han verificado esa información.
El argumento de ejemplificación sustenta el punto de vista a partir de ejemplos concretos, ¿ya? Eh, Pongo, sí, varios ejemplos referente a este tema para defender mi postura, mi punto de vista. Argumento de analogía. Aquí se comparan dos situaciones, ¿ya? Explica la situación utilizando una idea aplicable a otro evento. Se hace comparaciones aquí en el argumento de analogía. Por ejemplo, quiero comparar sobre la adolescencia de unos niños de una película llamada Alba con la adolescencia de mi hermana. Entonces estoy comparando dos cosas y voy a sacar una similitud, ¿ya? Esa similitud, pues, es la que tiene que concordar con mi tesis. Vamos a realizar las siguientes actividades, ¿ya? Vamos a leer cada párrafo y vamos a identificar en qué orden tiene que ir. Tenemos que darle la lógica a ese párrafo y vamos a descubrir si es un párrafo argumentativo, narrativo, expositivo, descriptivo y si pertenece a la introducción, al desarrollo o a la conclusión. Por ejemplo, el primero. La lectura es una de las mejores actividades para dedicar nuestro tiempo libre. En primer lugar, en los textos escritos podemos encontrar mensajes muy importantes, así como información que desconocemos. También es importante desarrollar el hábito de la lectura para entretenernos, ya que la literatura universal busca también la diversión. En conclusión, la lectura te puede transportar a nuevos mundos, te puede enseñar y también con ella te puedes divertir. Entonces, esto es un párrafo argumentativo y pertenece a la sección de la conclusión. Vamos con la siguiente actividad. Las Islas Galápagos constituyen un archipiélago del Océano Pacífico de la costa del Ecuador. Está conformado por 13 grandes islas volcánicas, 6 islas más pequeñas y 107 rocas e islotes. Actualmente la cifra de visitantes a Galápagos llega a cerca de los 200.000 turistas por año. El archipiélago de Galápagos es uno de los mayores atracciones científicas y turísticas del Ecuador. Entonces, es un párrafo expositivo porque presenta tal cual información de manera objetiva, comprobada, verificada. Y pertenece a la sección de introducción. Bien, al momento de que usted empiece a redactar cualquier párrafo, siempre tiene que tener en cuenta los conectores que va a utilizar para unir oraciones, para enlazar ideas. Ya tenemos el conector ¿por qué? ¿Ya? Es un conector de causa. ¿Sí? Por ejemplo, ¿por qué no fuiste al colegio? Porque estuvo enfermo. ¿Ya? Conector de causa. El punto y seguido, ¿sí? Une dos oraciones en un párrafo. El pero conector de oposición. El punto final, sí, es el que termina un texto. Primero es un conector de orden. El punto aparte es el que separa dos párrafos de un texto. La coma sirve para separar palabras, ideas, cosas. Los párrafos son fragmentos de un escrito con unidad temática. Después de un punto seguido y aparte se comienza siempre con mayúscula. Los conectores son palabras o expresiones que permiten señalar una relación entre dos oraciones, ¿sí? Y hay que tomar en cuenta esas recomendaciones. Vamos a realizar las siguientes actividades. Listo, relaciona los cuadros que indiquen el propósito con el tipo de párrafo. Inicio, ¿sí? En el inicio se presenta el tema del texto. Resumen o concluye el tema del texto. Esto pertenece al cierre. Explica los subtemas del texto, explica ya profundidad del tema, entonces es desarrollo, ¿sí? Vamos a leer este pequeño fragmento.
La edad de las mujeres para contraer matrimonio se ha ido variando de época en época. En épocas pasadas las mujeres se casaban muy jóvenes. Esto pertenece al desarrollo. Obviamente nos falta más información sobre este tema, pero es un pequeño fragmento de dicho párrafo. Listo, vamos a realizar la siguiente actividad. Llena los espacios vacíos para darle sentido al concepto de los diferentes tipos de argumentos, que esto lo usamos en el párrafo argumentativo. Es un tipo de argumento basado en pruebas verificables. En este caso, la investigación es verdadera porque está sustentada en ideas o datos que pueden ser probados. ¿Sí? Este es el concepto de argumentos de hechos y de datos. Siguiente. Argumentos deductivos, ¿sí? Extraen una conclusión a partir de las premisas. Si las premisas son verdaderas, la conclusión también lo es. Los argumentos deductivos poseen una base lógica. Sigamos, vamos a identificar los diferentes tipos de argumentos. Tenemos de autoridad, comparación que se refiere a la analogía, causa y consecuencia, argumento de ejemplificación, argumento de hechos y de datos. ¿Ya? Primero, con la discriminación sexual ocurre lo mismo con la discriminación racial. En ambos casos estamos atacando a la persona. Entonces, esto hace referencia a argumento de comparación o de analogía. Según el gimnasta y nutricionista Solange, beber medio de vaso de agua tibia con el jugo de limón en ayunas ayuda a quemar grasas de forma natural. Entonces, esto es un ejemplo de argumento de autoridad, ¿sí? Porque nos estamos basando en una autoridad, como su nombre lo dice, sobre un personaje que ya ha hecho una investigación previa. El Instituto de la Mujer. La mayoría de las mujeres que sufren agresiones no lo denuncia, hecho que pone en evidencia el terror que siente. Entonces tenemos un argumento de hechos y de datos. En el caso de la violencia escolar, quienes la sufren son los niños en las aulas. Pongamos un ejemplo ocurrido en Cochamé, donde un alumno del Instituto San Juan puso una denuncia por continuas agresiones. Entonces estoy colocando ejemplos de ese tema. Tuvimos un accidente vehicular debido a que mi amigo condujo en estado etílico. Entonces es un argumento causa y consecuencia. Listo, muchas gracias por su atención y nos vemos en el próximo video.